Buenas noches, miembro del jurado. Quienes les hablan son los bachilleres José Manuel Fernández Valdivieso y mi compañero es Christopher José Félix Cortés Sánchez, que a continuación expondremos nuestro avance de tesis que lleva por título Análisis de la vulnerabilidad sísmica en el pabellón D de la Universidad Privada Antenor Orrego. Como primer punto a exponer, hablaremos acerca del problema. Nuestra edificación en estudio, según la norma técnica E030, clasifica como una edificación esencial. Y al hacer una inspección inicial de esta edificación vimos un estado de conservación malo y el deterioro de los elementos estructurales también, con lo cual nos muestran que deberían ser necesariamente estudiadas para así poder conocer la situación de ellas y buscar diferentes mecanismos para reducir el riesgo sísmico. Para ello es necesario determinar la vulnerabilidad sísmica. Cabe resaltar también que estas edificaciones han sido diseñadas con normas cuyos parámetros sísmicos han sido modificados a la fecha, tomando en la actualidad un grado de precaución mucho mayor a los parámetros estipulados en normas anteriores. La formulación de nuestro problema es: ¿cuál es la vulnerabilidad sísmica del pabellón de la Universidad Privada Antenor Orrego? Y nuestra hipótesis es: la vulnerabilidad sísmica será media en el pabellón D al hacer un promedio aplicando los métodos cualitativos y cuantitativos. En el objetivo general tenemos determinar la vulnerabilidad sísmica del pabellón D, englobando así la formulación del problema y la hipótesis. En los objetivos específicos hemos optado por elaborar un formulario de ayuda para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica en función a los parámetros utilizados por el método Benedetti y Petrini para estructuras de hormigón armado, como en este caso es el pabellón D. Ejecutar el modelo matemático usando el programa computacional ITAPS del pabellón D para de esta manera comprobar el comportamiento de la estructura ante la presencia de uno o varios eventos sísmicos. Realizar el cálculo de la vulnerabilidad usando el método de Hirosawa y Benedetti Petrini y de esta manera tener ya el resultado cualitativo de la edificación. Realizar un análisis dinámico lineal del pabellón D mediante el modelo matemático que se realizará en el programa ITAPS, cumpliendo con los parámetros de la norma E030. Y una vez obtenidos estos resultados, realizar la propuesta de reforzamiento de la edificación del pabellón D. La metodología que hemos utilizado es obtener los planos de la edificación, puesto que en servicios generales nos brindó la ayuda. También cabe rescatar que no hemos obtenido los planos estructurales, sino los planos arquitectónicos, por lo cual hemos optado a hacer el análisis dinámico lineal, porque al no tener los planos estructurales no podríamos utilizar un método como es pushover. Después se realizará el levantamiento de las mediciones de estos para ver si realmente la edificación y el plano arquitectónico brindado por servicios generales era el correcto. En este caso no era el plano, ¿no? Por lo que hemos tenido que replantear casi en su mayoría todas las columnas. A su vez se realizará una ficha con los daños planteados por los métodos cualitativos y ver el estado actual de cada elemento estructural, para posterior evaluar un cuadro de vulnerabilidad. En la parte de la ficha de evaluación se desarrollaron recopilar información necesaria para llevar a cabo la inspección y análisis de los parámetros estipulados en edificaciones de media altura de concreto armado, en este caso el pabellón D. Los datos generales que hemos introducido en estas fichas de evaluación se encuentra el nombre o número de edificación, la fecha de evaluación, la ubicación del edificio, los pisos existentes, la secuencia de construcción de los ambientes, y en la parte de lo que es la descripción detallada del método de Benedetti Petrini hemos tomado los 11 parámetros adaptados a Perú, ya que este método es un método inicial italiano. En los datos que hemos obtenido o que hemos planteado en nuestra ficha de evaluación de Benedetti Petrini tenemos lo que es el año de construcción, la asesoría técnica, el estado de materiales, el proceso constructivo, el área promedio de columnas, altura promedio del entrepiso, la altura de cubierta, la pendiente y presencia de sales y filtraciones dentro de la edificación, la discontinuidad abrupta, la conexión del diafragma, elemento vertical y deflexión del diafragma, la configuración en planta, la configuración en elevación. Por lo tanto, estas fichas de evaluación nos han servido de mucho en nuestra investigación, ya que
con ellos nos ha facilitado el análisis de estas mismas. En la parte de la ficha de evaluación de Hirosawa, los parámetros no cambian con respecto a Benedetti Petrini, pero sí en sus resultados. En la parte de resultados tenemos lo que es el método cualitativo, que es el método de Benedetti Petrini, que hemos optado en la redacción, en este primer avance. En el método de Benedetti Petrini se tiene considerado 11 parámetros, las cuales son organización del sistema resistente, calidad del sistema resistente, la resistencia convencional, la posición del edificio y la cimentación, el diafragma horizontal, la configuración en planta, la configuración en elevación, la distancia máxima entre columnas o elementos críticos que lo estipula Benedetti, el tipo de cubierta, los elementos no estructurales y el estado de conservación. Bueno, pasando a hablar cada uno de estos parámetros, empezamos con el parámetro 1, la organización del sistema resistente, que está básicamente en función de dos factores, como es el año de construcción de la edificación y si contó o no con asesoría técnica. De acuerdo a las entrevistas realizadas a los residentes de obra de la construcción de este edificio, hemos clasificado este parámetro como A, ya que el año de construcción de esta edificación fue en 1993 y sí contó con asesoría técnica. Ahora, el parámetro 2 del método Benedetti Petrini es la calidad del sistema resistente, para lo cual hemos hecho una inspección para ver la calidad de los materiales de esta edificación, así como también este parámetro está en función, al igual que el parámetro 1, del año de construcción, con lo cual este parámetro también le hemos clasificado como B. El siguiente punto es la resistencia convencional. La resistencia convencional está dada por las columnas y las vigas del sistema porticado, y la resistencia a la cortante que hemos utilizado es para las columnas viene a ser el 85% de 0,53 de la raíz cuadrada de la resistencia del concreto multiplicado por la sección transversal de la columna. Este caso nos va a dar multiplicado por su altura de la columna y por el peso específico del concreto nos va a dar la resistencia o la cortante resistente de la edificación. Y la cortante actuante, que viene a ser la cortante basal, obtenida por el peso de la edificación multiplicado por sux sobre el R, que viene a ser el coeficiente de reducción sísmica. En este caso, al elaborar la cortante resistente sobre la cortante actuante, hemos obtenido el valor de alfa sub h, que vendría a ser el parámetro de la resistencia convencional, y si esta es mayor a 1.2, entonces la calificación de la edificación es A. Por consiguiente, en nuestro análisis hemos obtenido un valor de 1.51, dándonos como el parámetro A. En la parte del parámetro número 4, que viene a ser posición del edificio y cimentación, se considera que la edificación cimentada sobre suelo intermedio o flexible según la norma de diseño E030, ¿no? Y tomando en cuenta las entrevistas de los ingenieros residentes de la obra, como es el ingeniero Ochoa Rolando y el ingeniero Manuel Villalobos, hemos tenido en consideración sus apreciaciones. También gracias a la inspección que hemos realizado en el pabellón, hemos presenciado de que no existe filtraciones ni presencia de humedad o sales dentro de la edificación, y además la posición del terreno es de una pendiente mínima que se aproximaría a 0, por lo tanto su calificación es A. Bueno, continuando con la exposición, ahora hablaremos del parámetro 5 del método de Benedetti Petrini, que es diafragmas horizontales, para lo cual realizamos la inspección y verificamos que hay ausencias de planos a desnivel. También vimos que la deformabilidad del diafragma rígido es despreciable y que la conexión del diafragma rígido con el sistema resistente es eficaz, por lo cual hemos clasificado este parámetro como A. Ahora, el parámetro 6 del método de Benedetti Petrini es la configuración en planta, para lo cual hemos tenido que realizar, calcular el área de todos los ambientes que tiene esta edificación, para luego ver sus puntos mínimos y máximos en el eje X y Y
de cada uno de estos ambientes y poder realizar las fórmulas correspondientes para ver la regularidad en planta, con lo cual hemos obtenido el X medio y el Y medio, con lo cual también hemos luego obtenido nuestra irregularidad en X y nuestra irregularidad en Y, con lo cual de estos dos se toma el máximo y hemos obtenido que nuestra regularidad en planta es menor que 0,25, por lo cual este factor clasifica como A. En la parte de configuración en elevación, el parámetro en sí es la diferencia o el promedio entre la altura máxima de la edificación sobre la altura mínima de la edificación. En este caso podemos apreciar en la imagen que la altura en todos los sentidos de la edificación es la misma, por lo tanto el máximo y el mínimo vienen a ser la misma cantidad. Por lo tanto tenemos un factor R sobre L igual a 1. Por lo tanto clasifica como A, puesto que debe ser mayor al 0.66. En la distancia máxima entre columnas o elementos críticos se ha considerado el año de construcción como parámetro A mayor a 1997 y con asesoría técnica. Teniendo los parámetros del punto número 1, hemos obtenido a través de las entrevistas que la clasificación de distancia máxima entre columnas va a estar determinado por la asesoría técnica de la misma, por lo tanto su clasificación es B. Ahora el parámetro 9 nos habla del tipo de cubierta. En nuestra edificación el tipo de cubierta está hecho de material liviano y no presenta desniveles y las conexiones son adecuadas, así que por lo tanto ha sido clasificado como A. En el parámetro 10 hablamos acerca de los elementos no estructurales que existen en nuestra edificación en estudio, como son tanques elevados, parapetos, escaleras y barandas que hemos podido observar en la inspección realizada de esta edificación, que muchas de ellas se encuentran en mal estado. Por lo tanto, este parámetro lo hemos clasificado como B. El parámetro de estado de conservación se considera bueno, B ligeramente dañado y C en mal estado de conservación. Este parámetro es netamente cualitativo y va a derivarse del criterio del evaluador o el inspector, en este caso nosotros. Viendo las imágenes podemos ver que los elementos no están totalmente en mal estado, por lo tanto hemos considerado una clasificación B a la edificación, obteniendo así el resultado de los 11 parámetros de Benedetti y Petrini. En este caso nuestro índice de vulnerabilidad nos sale 26.47, que según el índice normalizado, luego de haber aplicado una interpolación lineal, podemos obtener que el pabellón tendrá una vulnerabilidad media. Por lo tanto, hemos completado con el objetivo específico de Benedetti y Petrini, las fichas de evaluación, y por consiguiente, hasta el momento, tenemos que es válida nuestra hipótesis. Si tienen alguna consulta, hacerla llegar con nuestro asesor del PAD, que es el ingeniero Alvarado, para las posteriores réplicas u observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.